estamos de regreso en esta misma semana y vamos a hablar ahora sobre las aspiraciones para la Cámara de Cuentas, porque entre los candidatos llama la atención que hay varios miembros de la actual Cámara, la Cámara que no se ha podido poner de acuerdo en nada y que no produce auditorías. Y en ese sentido, una de las entrevistas que más se ha comentado en esta semana ha sido la de su presidente, Hanel Ramírez, quien incluso acusó a los medios de comunicación de haber pintado un panorama distinto sobre su persona. Vamos a escuchar esa intervención de Hanel Ramírez, entrevistado para miembro de la Cámara de Cuentas. Que los sicarios de la comunicación se han dado la tarea de intentar destruirme y no lo pudieron, y por eso en el encendido del arbolito dije categóricamente que qué bueno que se creyeron que detuvieron a la Cámara de Cuentas, porque me veían silencioso, pensaban que no estábamos trabajando, y Cámara de Cuentas no ha dejado de trabajar un solo día. Esta misma semana hay que oírlo para saber que de verdad lo dijo, que de verdad dijo eso. Ahora resulta que según Hanel Ramírez, el problema de la Cámara de Cuentas son los sicarios de la comunicación. Sicario es el que mata por paga, ¿verdad? Es decir, lo que le está diciendo es que todos los comunicadores que lo hemos criticado es porque recibimos dinero de alguien para criticarlo. Como si no hubiéramos criticado también a las anteriores cámaras de cuentas, ¿verdad? Yo creo que él se está refiriendo ahí a la parte, tú recuerdas que hubo acusaciones de acoso laboral en su contra, que eso luego lo desestimó la Suprema, pero que eso se batió mucho en los medios de comunicación. Pero eso no quita que hay un hecho incontrovertible y es que esa Cámara de Cuentas no funciona. Que esa Cámara de Cuentas, sus miembros no se han podido poner de acuerdo y no hacen auditorías. Él dice que la Cámara de Cuentas no ha dejado de trabajar ni un solo día. ¿Dónde están las auditorías entonces? Exacto. Pero lo del acoso no solamente fue laboral que se dijo, es que integrantes femeninas de la Cámara fueron las que hablaron de acoso pero eso naturaleza. lo desestimó la Suprema Está Corte de bien, Justicia. está bien, pero que no fue la prensa. Sí, claro, no se lo inventó la prensa, la acusación fue real, exacto, que la desestimaran, ya luego eso le limpió su nombre, por decirlo de alguna manera, pero era un hecho y la prensa, era un hecho y la prensa tenía que cubrirlo. Según él calificó eso, no eran sicarios de la prensa, sino sicarias de la Cámara. Mira, ahí en el tema de la Cámara de Cuentas hubo un problema original, hubo un pecado original, y fue la selección de sus miembros. Y ahora que la Cámara de Cuentas va a ser reformada, va a ser reintegrada y que está el Congreso en ese proceso de entrevistar a los aspirantes, ojalá tengan en cuenta mejor la compatibilidad de las personas que escojan para esa posición. Porque ahí hubo caballos de Troya que se metieron desde un principio para que eso no funcionara y no funcionó. O sea, de hecho, la estrategia funcionó. Bueno, la verdad es que uno de los senadores más activos para la escogencia de esa Cámara de Cuentas que preside Hanel Ramírez fue Félix Bautista. Entonces Félix Bautista es una persona bajo cuestionamientos y los cuestionamientos no son opiniones de gente. Es que siendo procurador general Domínguez Brito de su propio partido, ¿verdad? Resulta que la Procuraduría le pidió a la Superintendencia de Bancos informes sobre la fortuna de Félix Bautista y le certificó la Superintendencia de Bancos en esa oportunidad que Félix Bautista tenía en cuentas bancarias 27.000 millones de pesos. En cuentas bancarias en la República Dominicana. 27.000 millones. 1 millón de cualquier cosa es mucho. 1 millón de piedra vale unos cuartos. Ahora 27.000 millones de pesos. Cuando en su declaración jurada de patrimonio, cuando él entró al Senado, declaró que todos sus bienes, incluyendo una casita muy pobrecita, todos sus bienes tenían un valor de 450.000 pesos. Sí. Entonces, 27.000 en banco.
Bueno, pero es que a él le aplicaron la ley Magnitsky de los Estados Unidos, que se le aplican a corruptos internacionales. Él no puede tener cuenta bancaria, no solamente en Estados Unidos, no en ninguna parte del mundo, incluyendo la República Dominicana. No puede tener cuenta bancaria a su nombre, porque si le abren cuentas, entonces sancionan a los bancos de aquí, no pueden hacer negocios y no pueden tener bancos corresponsales fuera de aquí. Es decir, eso sería un perjuicio enorme para un banco dominicano. Sí. Es decir, él no puede tener cuenta. Entonces el que no puede tener cuenta, fue vital en la elección de la Cámara de Cuentas. Sí, ese es un problema que, como digo, es un pecado original de cómo se seleccionó la Cámara de Cuentas, pero también porque yo no dudo de la buena intención que tenían la mayoría de los miembros que fueron nombrados ahí en esa Cámara de Cuentas, pero no fueron capaces de ponerse de acuerdo, y es un organismo colegiado. Entonces, la persona que sea que dirija eso y los demás miembros tienen que ser capaces de trabajar en equipo, porque uno solo no puede hacer nada, tienen que trabajar entre los 5. Y la verdad es que no se pusieron de acuerdo y eso fue un tollo y fue un desastre. Entonces vamos a ver la reacción de Rogelio Henao y también de la diputada Liz Mieses, quienes son miembros de la comisión que está evaluando, sobre sus opiniones de esta intervención de Janel Ramírez, el presidente de la Cámara de Cuentas. No vamos a emitir juicios sobre ningún postulante, estamos en un proceso de evaluación. Lo que podemos decir es que el proceso sigue avanzando positivamente. Una participación tal cual él se ha manejado en los últimos 4 años, ¿qué te puedo decir? Creo que participó, se le dio la oportunidad y que se va a evaluar dentro de la comisión. Y otra opinión importante es la de participación ciudadana. Escuchemos a Eric Hernández, el coordinador general de participación. Con relación a la Cámara de Cuentas, Participación Ciudadana expresa la necesidad de que el Congreso cambie la vieja práctica de distribuir sus miembros por fuerzas políticas o sectores de interés, lo cual ha hecho un terrible daño a ese importante organismo y lo ha sumido en la inacción. Y vamos a escuchar a la antigua cabeza de participación y que es integrante de su comité central, digamos, Lady Blanco. Entonces, realmente el Congreso tendrá grandes desafíos también para el 2025, no solamente con la elección de la Cámara de Cuentas, sino las leyes que están pendientes para la prevención, el control y la lucha contra la corrupción, que le corresponderá a este Congreso que tenemos actualmente hacer los esfuerzos para que la sociedad dominicana tenga legislaciones más sólidas y más fuertes en tema de lucha contra la corrupción. Pero vamos a seguir escuchando opiniones de los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, porque al final ellos son quienes van a escoger a los miembros de la Cámara de Cuentas. Y un dato interesante es que en esa intervención de Janel Ramírez, los miembros de la comisión decidieron no hacerle una sola pregunta. Y yo creo que eso es una evidencia de lo que va a pasar. Y es que no están considerando que repita. Pero vamos a escuchar lo que dicen los legisladores. Las estadísticas están ahí, ellos mismos han admitido que por los conflictos internos no pudieron llevar a cabo la cantidad de auditoría que pudiesen haberse realizado. Es decir, los 4 años pasados de Cámara de Cuentas fueron prácticamente 4 años perdidos. Pero no lo dice Henao, lo dice el país, lo decimos todos nosotros. Hubo deficiencia, pero usted no se imagina, porque no hubo acción. Estamos totalmente de acuerdo, es decir, yo creo que el único que no sabe que ha sido deficiente es el presidente de la Cámara de Cuentas, porque toda la población de manera conteste ha estado de acuerdo en que la gestión de la Cámara de Cuentas no ha sido la que se esperaba. Entonces el presidente de la comisión para la Cámara de Cuentas en la Cámara de Diputados, Rogelio Henao Lanza, dijo lo siguiente. Por ejemplo, en el año 2023 su plan de auditoría, de 80 auditorías, solo cumplieron 2 auditorías.
si calculamos esto en presupuesto de 1.400, 700 millones cada auditoría. El trabajo ha sido pobre en ese sentido. Esta misma semana. Yo creo que con estas declaraciones de los distintos legisladores que forman parte de la comisión y del Congreso, queda claro que la intención, por lo menos lo que se ve por las declaraciones que están dando, es no repetir a ninguno de los actuales miembros y escoger una nueva Cámara de Cuentas. Y entonces Anel Rodríguez, como no puso a funcionar una verdadera Cámara de Cuentas, quiere venir ahora con cuentos. Cuentos en lugar de cuentas. Vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con la situación en Haití y la embajadora que ya tiene designada a Donald Trump para la República Dominicana.